Hermanos, bienvenidos para este estudio de la palabra del Señor. Los hermanos que están conectados, bienvenidos. Vamos a estudiar Génesis, el capítulo 25. Y el día viernes, si el Señor lo permite, estudiaremos el capítulo 26 y el domingo el 27. Estamos estudiando, predicando y enseñando 3 capítulos por semana. Hoy, el 25, el día viernes el 26 y Dios mediante el domingo, el primer día de la semana, estudiaremos el 27. El tema para este estudio es los descendientes de Abraham y también la muerte de Abraham. Los descendientes, miren ahí en su Biblia, descendientes de Abraham con una mujer llamada Cetura. Eso lo tenemos en los versículos 1 al 6 del capítulo 25. Segundo, desde el verso 7 hasta el 11 tenemos la muerte y sepultura de Abraham. Y en los versículos 12 al 18, en el tercer punto, descendientes de Abraham, pero de su unión con Agar, la egipcia. En cuarto lugar, los descendientes de Abraham con su esposa Sara, que tuvieron que esperar. El Señor les enseñó la paciencia. Ella lo dio a luz a Isaac a los 90 años y Abraham cuando tenía 100. Y esta explicación de sus descendientes tenemos verso 19 hasta el 26. Y finalmente tenemos descendientes de Abraham divididos, una familia dividida. Muy triste la historia narrada entre Isaac y su esposa Rebeca en los versículos 27 al 34. Hermanos queridos, ¿por qué es importante hablar de los descendientes de Abraham? Hay una razón poderosísima. De allí nacería el Mesías. Y Dios cuidó, dice un autor, el vientre de Sara. Dios cuidó el vientre de Rebeca, porque hubo hombres que las codiciaron y Dios de manera maravillosa, poderosa, las guardó, porque de allí nacería el Mesías. Vamos a revisar un poquito esto en el Evangelio según San Mateo. Quiero que busquemos Mateo capítulo 1, algo de la genealogía. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, Mateo 1:1, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí está el personaje de quien hemos hablado en estos días. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y así sigue la lista hasta que nos encontramos con Jesús. Dice el versículo 16, y Jacob engendró de José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. José era el padre legal de Jesús por la línea de Salomón, como dice el capítulo 1, el verso 6. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Entonces José, padre legal de Jesús por la línea de Salomón e hijo de Abraham. En cambio, hijo de María, Jesús es hijo natural de María, y esto lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 3. Ahí veamos algo en San Lucas 3, desde el 23 en adelante. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí.
Elí era el padre de María, la Virgen María que el Señor apartó como instrumento para que de ella naciera Jesús, pero no por la línea de Salomón, sino por la línea de otro de los hijos de David, llamado Natán, porque a Jesús se lo conoce hijo de David. Dice el 31, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, uno de los hijos del rey David, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón. 34, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Y el padre de Abraham se llamó Taré, y el padre de Taré, Nacor, y así Serug, hasta que llegamos a 37, hijo de Matusalén, hijo de Enoc. El que lo llevó Dios, lo traspuso, hijo de Jared, hijo de Maalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Por qué la Biblia, por qué Dios es muy diligente en anotar las genealogías? Sencillamente para preservar la línea de la que nacería el Mesías. Ahí ustedes pueden notar que el tema más importante de toda la Biblia y el personaje importante, central de toda la Biblia, es Jesucristo. Por esta razón, no persiste la Biblia en enseñar la descendencia de Agar, ni la descendencia de Ismael, ni la descendencia de Esaú, sino se esfuerza por destacar y por conservar la descendencia de Abraham, de la que nacería el Señor Jesucristo. No nos olvidemos de esto. Por esto es, miren, solo se habla brevemente de una de las descendencias de Abraham. 25 de Génesis, otra vez volvamos a Génesis 25, 1 al 6. Allí tenemos descendientes de Abraham con Cetura. Aunque ya se dice de Abraham como un hombre viejo, sin embargo, él tomó otra mujer, porque él vivió hasta los 175 años y tuvo a Isaac a los 100 años. Dice el versículo 1 del capítulo 25, Abraham tomó otra mujer. Hermanos queridos, esto sí es triste, porque esto era una costumbre pagana. Dios para nada avalaba esto, no estaba de acuerdo con esto, porque claramente estudiamos en Génesis, el capítulo 2, que Dios le hizo a Adán una sola compañera, una esposa para toda la vida. Y aquí Abraham estaba imitando a los paganos, a la cultura pagana, que tenían más de una mujer. Claramente dice en Génesis capítulo 2 y el verso 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y nos dice que tomó una de sus costillas en el verso 21 y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, no unas, sino una, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero tristemente, leemos en el 25:1 que Abraham tomó otra mujer. ¿Cómo se llamaba ella? Cetura, la cual dio a luz 6 hijos. Y ahí están los nombres
en el versículo 2. Ahí está uno que es muy conocido: Simram, Joksán, Medan, Madián. Los madianitas eran un aguijón para los israelitas. Isbac y Súa. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Azurim, Letusín y Leumín. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anog, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía al hijo de la promesa, Isaac, como primogénito. Y el verso 6 dice: pero a los hijos de sus concubinas. Aquí está otro dato triste, que aparte de la otra mujer llamada Cetura, nos dice el versículo 6 que tuvo otras concubinas. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, les dio regalos, pero todo lo que Dios le había dado a él se lo dio a su hijo Isaac, como lo afirma el versículo 5. Y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Solamente se nombra los descendientes de Abraham por medio de esta mujer llamada Cetura, pero no hay mayor explicación. La línea que se conserva es la de Isaac. En segundo lugar, Abraham murió y fue sepultado en aquel cementerio, en aquella finca, en aquella quinta que él compró y que los hijos de Ed se la querían donar, pero que él no quiso donado, sino pagado. Él pagó 400 ciclos de plata por esa cueva de Macpela. Dice el verso 7: y estos fueron los días que vivió Abraham. ¿Cuántos? 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Hermanos, una verdad ineludible es la muerte. Ustedes se van a morir, yo me voy a morir. Abraham murió, Isaac murió, Jacob murió, los patriarcas murieron y nosotros también nos vamos a morir. La vida va avanzando, poco a poco nos vamos desgastando y envejeciendo, aunque la muerte no hace acepción de personas y llega el momento de morir y hay que estar preparados. Y Abraham, por supuesto que sí estaba preparado, y lo sepultaron sus dos hijos que no se llevaban bien, y lo sepultaron Isaac, el hijo de la promesa, e Ismael, el hijo que no era de la promesa, que lo tuvieron a este Ismael, Abraham y Agar fuera de la voluntad de Dios, e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre, Mamre que significa tierra rica, riqueza. Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Recuerdan que le querían dar ese lote de terreno porque Abraham tenía buen testimonio y los de Ed, estos filisteos, lo consideraban a Abraham como un príncipe. No hay duda que él tenía un buen testimonio y aún el rey Abimelech, un rey filisteo, hizo pacto con él porque Abraham también se había hecho poderosísimo y hasta tenía un ejército y bueno, su buen testimonio, su integridad fue una poderosa influencia en ese tiempo. Dice el versículo 10, esta cueva de Macpela, verso 10, era una heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y allí estaba ya Sara, su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo y habitó Isaac junto al pozo
del viviente que me ve. También Dios hizo de Isaac un hombre poderosísimo. Esto dice el capítulo 26, el versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Es decir, sembraba una semilla y cosechaba 100. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció, dice el versículo 13. No hay nada de malo que un creyente se enriquezca fruto de su trabajo. Cuando tiene visión, cuando trabaja orientado a una meta, cuando es una persona que sabe ahorrar y también que sabe administrar bien a sus trabajadores. Y el varón se enriqueció y fue próspero o prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, eso significa muchísimas ovejas, y hato de vacas, muchísimas vacas, y mucha labranza, significa mucha tierra, cientos, miles de hectáreas a lo mejor, y los filisteos le tuvieron envidia. Dios lo prosperó, dice el capítulo 25, el versículo 11. Toda sana prosperidad viene por parte de Él. En tercer lugar, el autor de Génesis, guiado por el Espíritu Santo de Dios, creemos que fue Moisés, nos habla de descendientes de Abraham con esa relación que tuvo con Agar. Pocos saben que Ismael también tuvo, al igual que Jacob, 12 hijos. Dice el capítulo 25, el verso 12. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, ¿cómo se llamó? Nebaiot. Luego Cedar, luego Adbeel, luego Mibsam. En el verso 14, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. 12. Al igual que Jacob tuvo 12 hijos, 12 tribus de Israel, 12 patriarcas, también aquí tuvo 12 hijos. Estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres por sus villas y sus campamentos, 12 príncipes por su familia, así se los llama. Y también Dios los engrandeció y también Dios lo bendijo y los bendijo, aunque no era Ismael el hijo de la promesa. Y estos fueron los años de vida de Ismael. Está en el verso 17. ¿Cuánto vivió? 137 años. Y exhaló el espíritu, igual que su padre Abraham, y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, al sur de la tierra prometida, viniendo de Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Bueno, ahí, hermanos, da a entender que de pronto Agar tuvo otros hijos y no solamente a Ismael. Solamente son nombrados, pero vamos a notar que en Génesis la línea que permanece es la de Abraham, Isaac, Jacob, Judá, y esa es hasta que vino nuestro bendito Señor Jesucristo. En cuarto lugar, tenemos descendientes de Abraham con Sara. Aquí sí, el hijo de la promesa. Miremos esto, aquí hay algunas lecciones espirituales que podemos aprender. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac
Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y Rebeca era estéril. Y miren, hermanos, qué debe hacer una pareja que no tiene hijos. Hasta aquí lo vemos bien. Por lo menos vemos que Isaac ejerció un liderazgo espiritual como de 20 años, porque luego el hogar de Isaac y de Rebeca fue un desastre. Tuvieron conflictos, hubo divisiones, pero 20 años lo vemos a Isaac ejerciendo un liderazgo espiritual como cabeza del hogar, pero después es un desastre que cuando uno lee esa historia del capítulo, algunos del capítulo 26 y de manera especial el capítulo 27, son historias muy tristes. Hasta aquí lo vemos bien a Isaac. ¿Qué hizo él? Dice el verso 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Entonces Isaac la amaba, Isaac la trataba con delicadeza, Isaac oró por ella, la animó, la consoló. Y Jehová oyó esta oración y oró a Jehová y lo aceptó Jehová, el clamor de Isaac, y concibió Rebeca su mujer. ¿A los cuántos años? Después de 20 años. ¿Cómo sabemos esto? Por lo que dice el verso 26. Miren el verso 26. Después salió su hermano trabada su mano del calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz, a los gemelos, Esaú y Jacob. Tenía 60 años. Significa que 20 años estuvo Isaac clamando, rogando a Dios por su mujer y por su esterilidad, para que Dios le conceda la bendición de tener hijos, y se los dio. Verso 22. Y los hijos, ya dentro del vientre, luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, dijo ella, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Es una lucha de lo espiritual con la carne, porque Esaú es la carne y Jacob es el hombre espiritual. Es como la lucha permanente de la luz con las tinieblas. Y dentro del vientre ya hubo esta lucha espiritual. Y le respondió Jehová en el verso 23, porque le consultó Rebeca: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos. Hermanos, qué pena. Ese fue el hogar de Isaac y Rebeca, un hogar dividido, un hogar con conflictos. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Se refiere al pueblo de Jacob. Sería más fuerte que el de Esaú. Y el mayor, esto es Esaú, y sus descendientes servirían al menor, esto es Jacob. Que veremos en el capítulo 27 que de una manera tramposa, engañando al padre, obtuvo la bendición que implicaba la primogenitura, todas las bendiciones de la primogenitura. Dice el verso 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Algunos dicen mellizos, otras versiones dicen mellizos. Bueno, la Reina Valera dice gemelos. Y salió el primero rubio, este era Esaú, y era todo velludo como una pelliza.
y llamaron su nombre Esaú, que significa rojo, rubio, muy blanco. Después salió su hermano Jacob, trabada su mano al calcañar de Esaú, como agarrándolo, y fue llamado su nombre Jacob, que significa engañador. Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Entonces notamos que en el hogar de Isaac y de Rebeca, 20 años hubo armonía, 20 años hubo paz, comprensión, e Isaac oró por su mujer y Dios oyó su oración y tuvieron estos dos hijos. Pero en el verso 27 hasta el 34 se narra algo ya muy triste. Y le hemos puesto descendientes de Abraham divididos. Ese es el quinto punto. Los descendientes de Abraham divididos. Porque esa es la palabra que se usa en el versículo 23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Veamos esta historia, es muy triste. Y crecieron los niños, verso 27. Y Esaú fue diestro en la caza, hombre de campo. Era como hoy hablar de un muchacho que se dedica a hacer ejercicios y los chicos cada tarde llenan los gimnasios y sacan musculaturas y todo eso. Entonces ese era Esaú, un hombre que no mostraba no tenía ningún interés por las cosas espirituales, nomás a él le atraía lo físico. Entonces era un hombre muy fuerte, era un hombre con una hermosa musculatura, linda apariencia física, y ese era él. Y el otro, en cambio, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Eso significa que tenía más tiempo con su madre. Y seguramente el hermano Esaú le decía a su hermano menor: eres un aniñado, no eres como yo. Y los dos peleaban mucho, por lo que se explica en el verso 28. Esto es triste, hermanos. Este pecado es tan común hoy, el hacer acepción de personas. Cada uno tenía su hijo preferido. Dice 25-28, y amó Isaac a Esaú. No lo amaba igual a Jacob. A Esaú todos los días lo abrazaba, y a lo mejor a Jacob solamente le dio un abrazo cuando le dio la bendición, porque fue engañado. Fue engañado Isaac. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. No hay duda, era valiente, iba a cazar, también sabía preparar buena comida. En contraste, más Rebeca amaba a Jacob. Y ahí está una familia dividida. 4 integrantes. Isaac con su hijo favorito Esaú. Y Rebeca con su hijo favorito Jacob. Un hogar dividido. Una pena. Y fruto de ese hogar dividido hubo consecuencias terribles, tristes, que vamos a estudiar en el capítulo 26, en el capítulo 27 y hasta el 28. Triste lo que sucedió. Miren, yo noto que Isaac estaba bien dedicado a cuidar a Esaú. No parece que recibió mucha formación espiritual o ninguna formación espiritual, porque Esaú, como muchos padres, estaba dedicado a su ganado, a su hacienda,
él amontonó mucho oro, mucha plata, y no tenía tiempo para sus hijos, ni tampoco tenía tiempo para sus mujeres. Dice el versículo 13 que el varón se enriqueció mucho en el verso 13 del capítulo 26, y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse poderoso. Y no solo poderoso, sino muy poderoso. Pero su hijo Esaú no tenía formación espiritual. Eso sí, a Esaú no le faltaba nada, a Jacob tampoco. Amó Isaac a Esaú, y Rebeca en cambio amaba a Jacob. Verso 29. Y guisó Jacob un potaje, porque él, como pasaba bastante en la tienda, leí un comentario que él leía mucho y también ayudaba a su madre, y por esto, por supuesto, su madre lo amaba. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que significa rojo. Y Jacob respondió, su nombre significa tramposo. El nombre de Jacob es engañador. Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy cansado. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. La mamá Rebeca sí le había dado a conocer a su hijo Jacob lo que implicaba la primogenitura. Y ambos, tanto Isaac como Rebeca, oyeron que la primogenitura sería dado al menor, porque dice claramente que el mayor servirá al menor en el verso 23 del capítulo 25 que ya leímos. Pero ninguno de los dos se sujetó a la voluntad de Dios. No supieron esperar para que Dios, en el momento suyo, tome a Isaac y bendiga a su hijo Jacob. Lo veremos en el capítulo 27, que lo hicieron de una manera engañosa, en contubernio. La madre y el hijo engañaron a su esposo y padre al mismo tiempo, para ambos. Dice el verso 31, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú el profano: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Yo noto que Esaú era un hombre simple, un hombre que no tenía ninguna formación espiritual. Era un hombre que no le importaba a Dios ni las cosas de Dios. ¿Para qué quiero yo la primogenitura? Hermanos, tener la primogenitura implicaba no solamente recibir mucho de lo material, era recibir todas las bendiciones materiales del Padre, por lo menos una doble porción. Pero tener la primogenitura implicaba ser el líder espiritual de la familia. Y el rechazar la primogenitura implicaba rechazar al Mesías, porque de esa línea de Abraham, Isaac, Jacob, Judá, nació el Señor Jesucristo. No le importó las implicaciones, las bendiciones que implicaba recibir la primogenitura. El primogénito era el líder espiritual del hogar, el líder espiritual de la familia, y también recibía todos los recursos materiales que su padre había acumulado. Y esto a él no le importaba, porque a él le importaban las cosas materiales. Entonces le dijo: véndeme la primogenitura en este día. Y él dijo: ¿para qué pues me servirá la primogenitura?
Un hombre simple está respondiendo aquí. Verso 33. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. No le importaba la línea de Cristo. Él hubiera sido un antepasado de Cristo, pero Jacob es el antepasado del Señor Jesucristo y no Esaú. ¿Por qué? Porque él menospreció su primogenitura. Dice el versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y ahí en esa casa no faltaba nada. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Se levantó y se fue. Notamos que este joven era un joven mal educado. Mal educado. Ni oró antes de comer, ni dijo gracias cuando terminó de comer. Solamente, miren cómo dice: comió, bebió, se levantó y se fue. Simple, totalmente insensato. Y termina este capítulo con una nota muy triste. Así menospreció Esaú la primogenitura. Como tantas personas hoy menosprecian a Jesús. Y el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y se les presenta el mensaje de salvación, y la gran mayoría de la gente menosprecia a Jesús, menosprecia el mensaje de su amor, el mensaje de perdón. ¿Quién habla de lo triste que fue este menosprecio? El autor de la carta a los Hebreos, el capítulo 12, los versículos 15 al 16. Vamos a buscar Hebreos 12. Este autor nos habla de lo que hizo el profano Esaú. Hebreos 12, 15 y 16. Nos dice él a nosotros: mirad bien, Hebreos 12, 15. No sea que alguno de vosotros, alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, como la raíz que le brotó en Esaú, os estorbe y por ella algunos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, mundano, insensible espiritualmente hablando, como Esaú, que por una sola comida, un plato de lentejas, vendió su primogenitura. Si saben, hermanos, que hay personas que prefieren ir a un partido de fútbol que a un culto. Y algunos hasta mueven el culto para ir a ver el fútbol, le cambian el horario. Y prefieren el partido que el culto. Entonces, eso es despreciar la primogenitura. Por una sola comida, por una comida física, vendió su primogenitura. Quiere decir fornicario o profano, un hombre que espiritualmente había rechazado el linaje del Mesías, la línea del Mesías, profano. Así termina la triste nota del capítulo 25 y el versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así Esaú menospreció la primogenitura. Hubo conflictos, entonces, divisiones entre ambos. Bien, en este capítulo tenemos 5 cosas. Número 1, descendientes de Abraham con la otra mujer llamada Cetura,
aparte dice el verso 6, que tuvo concubinas. Segundo, en los versos 7 al 11 se habla de la muerte y sepultura de Abraham. Tercero, también se nombra a los descendientes de Abraham con Agar. Y este Ismael tuvo también 12 hijos, a quienes se los llama 12 príncipes. Y en el 19 al 26 tenemos descendientes de Abraham con Sara. ¿Quiénes fueron estos descendientes? Bueno, por la línea de Isaac y Rebeca nacieron 2 hijos gemelos, dice el verso 24, ellos son Esaú y también Jacob. Y en los versos 27 al 34 tenemos descendientes de Abraham, pero divididos por el actuar insensato de los padres, tanto de Isaac como Rebeca. Cada uno tenía su hijo preferido. Y hermanos, los hijos deben recibir igual disciplina, igual amor. Las cosas materiales tienen que ser muy bien distribuidas. Y cuando llegue el momento, si Dios en su gracia permite que los padres tengan que repartirle algo a sus hijos de alguna herencia, pequeña o grande, esto tiene que quedar bien claro en vida, por medio de un testamento, un acuerdo, y que esa repartición sea equitativa, a cada uno una parte igual, y que eso quede bien claro, antes que los padres mueran, porque demasiados conflictos hay en lo que tiene que ver con repartición de herencias. Y hay hijos avaros que esperan que sus padres mueran pronto para poder repartir las cositas materiales que tienen. Y cada hijo debe procurar esforzarse y debe trabajar con abnegación. Y si los padres le pueden dejar algo, está bien. Y si no tienen nada, también. Lo importante es que los padres dejemos una formación espiritual en nuestros hijos. ¿Cuáles son versículos claves que queremos leer? Los versículos 22 y 23. Y los hijos luchaban dentro de ella, dentro de Rebeca. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor, esto es Esaú, servirá al menor, esto es Jacob. Jacob recibió la bendición de una manera tramposa, pero ahí por en medio estaba obrando la voluntad de Dios de una manera asombrosa, como lo vamos a estudiar en el capítulo 27, Dios mediante. Hermanos amados, seamos sabios como padres. Es triste leer el versículo 28 del capítulo que hemos estudiado. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Que nuestros hijos reciban un trato igual, que nuestros hijos reciban la formación espiritual que es fundamental, y que ellos reciban el amor, la protección, el cariño de nosotros, que no hagamos acepción de personas, que no hagamos acepción de hijo o de hija. Qué triste es comparar a los hijos no se los compara, ni entre ellos se los debe de comparar, porque le dice, ¿por qué no eres como tu hermana mayor que saca todo 100 sobre 100? No se los compara, ellos son diferentes, y tampoco se los compara con los hijos de los vecinos o con los muchachos de la iglesia. Cada uno de ellos son únicos y hay que amarlos y formarlos espiritualmente, como dice Pablo, en disciplina y amonestación del Señor. Y a los hijos hay que estorbarles el pecado, lo que no hizo Elí con sus 2 hijos, Ofni y Finés. Dice que no les estorbó el pecado porque era un padre permisivo. Entonces no hay que solapar el pecado, hay que amarlos por igual, disciplinarlos por igual
y recompensarlos por igual. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor, dando gracias por esta su bendita palabra. Estemos de pie y oremos al Señor. Señor, gracias por el estudio de Génesis, el capítulo 25. Aquí vemos los descendientes de Abraham con Cetura, también los descendientes de Abraham con el hijo que tuvieron con Agar, esto es Ismael, los descendientes de Abraham con Sara, Isaac y Rebeca, y luego los descendientes de Abraham pero divididos, esto es hijos de Isaac y de Sara, Jacob y su hermano Esaú. No se llevaban bien. Cada uno era un hijo preferido, tanto de su papá como de su mamá. Y esto no era agradable delante de tus ojos. Danos sabiduría, Señor, para criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Que les estorbemos el pecado y que no hagamos acepción de personas. Que no solapemos el pecado. Señor, que gracias porque tú nos recuerdas que la formación espiritual es lo más importante. Ayúdanos para formar en nuestros hijos un carácter como el de Cristo y que ellos puedan ver en nosotros también un carácter como el de Jesús. Qué pena, Esaú menospreció la primogenitura, menospreció ser un antepasado del Señor Jesucristo. No quiso ser parte de la línea del Mesías. Jacob, con muchas dificultades, al final de su vida se arrepintió, se puso a cuentas contigo. Ayúdanos, Señor, que con sabiduría guiemos el hogar conforme a tu voluntad y que como padres, como equipo, Señor, criemos a nuestros hijos como lo ordena tu palabra. Gracias por este estudio, por las aplicaciones para nuestra vida y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos, que el Señor les bendiga, y a los hermanos que han estado conectados con nosotros participando de este culto también, que Dios les bendiga y les damos un abrazo en el amor de Jesucristo.